pesos. Vamos a recibir a Guillermo Hahn, eres economista, para hablar justamente qué está pasando en los mercados, también sobre esta incertidumbre que el gobierno lleva adelante con y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, según declararon desde el gobierno y el presidente Javier Milei afirmó que va a estar concretado a mediados de abril. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por sumarte. Hola Lili, ¿cómo andás? Un Bien, gusto gracias estar por estar hablando del con otro ustedes. lado. Bueno, contanos, Guillermo, ¿qué está pasando en los mercados? ¿Cómo estás viendo el comportamiento del dólar? Y lo que estamos viendo ya hace unas semanas, ¿no? Es una volatilidad mucho más marcada. Se está complicando en cierta manera el frente financiero para el gobierno. Varios días consecutivos de venta de dólares por parte del Banco Central. Bonos que están cayendo, entonces eso implica un aumento de riesgo país. Entonces, lo que vemos es que el gobierno, que venía muy confiado en su programa económico, de repente se encuentra en una situación que podríamos decir de cierto susto, de cierto apremio. Entonces, están apurándose para cerrar esta renegociación con el fondo, donde el principal objetivo del gobierno es tratar de conseguir la mayor cantidad de dólares posibles de libre disponibilidad, podríamos decir, para seguir interviniendo en el mercado cambiario de acá hasta las elecciones. Ujú. Todavía no tenemos los detalles de ese acuerdo, hay muchos rumores. Eh, Se habla de un acuerdo de 20 mil millones de dólares, pero esos 20 mil millones de dólares, unos 14 mil serían para repagar la propia deuda con el fondo, los otros 6 mil serían los que podría disponer el gobierno libremente. Pero bueno, según los trascendidos, el gobierno busca que se adelanten los desembolsos, que aumente la parte que puedan llegar a utilizar para tranquilizar al dólar, diríamos. Claro. Entonces ahí está el gran nudo de la cuestión, es lo que se está negociando en estos días. Hay mucho hermetismo, no hay datos claros, el propio gobierno aprobó, en realidad el propio presidente firmó un decreto de necesidad de urgencia con pocos datos, entonces está medio convulsionado el mercado financiero. Bien. Es así. Guillermo, ¿y esos dólares de libre disponibilidad que tendría el gobierno alcanzan para sanear las reservas del Banco Central que, bueno, está en una posición vendedora, ¿no? Las reservas tocaron mínimos de 14 meses. Y lo que está buscando el gobierno es llegar hasta las elecciones sin que haya grandes cambios en la cotización del dólar, básicamente porque eso genera aumento de la inflación. Entonces, creo que el principal logro que está eh, mostrando el gobierno de cara a la sociedad es logramos bajar la inflación. Lo que pasa es que es un esquema económico que está, por decirlo mal y pronto, atado con el hambre. El gobierno por ahí se apuró en liberar las importaciones de ciertos bienes, en sacar el impuesto país, y a la vez el precio de la soja en el mercado internacional no es de los mejores. Entonces, no está holgada la situación de los dólares, de lo que se llaman las cuentas externas, y empieza a premiar la cuestión cambiaria más que nada en esto que decíamos, de que no se dispare el dólar para que no aumente la inflación. Ujú. ¿Está Entonces confiado ahí el también el gobierno, gobierno que van a llegar esos dólares de la cosecha gruesa y también por parte del sector energético? el gobierno sí considera que va a haber una liquidación fuerte, que también Ujú. la ha estimulado con una baja temporal de las retenciones a la soja. La balanza energética está dando muy bien. Lo que pasa es que por otro lado tenemos un gran aumento de las importaciones y un gran aumento del turismo al exterior. Claro. Y esas son dos cuentas que generan un déficit muy grande y que no llega a ser compensado por la energía y tampoco llega a ser compensada por la soja y los productos granarios, digamos, porque no están con las mejores cotizaciones. Ujú. Entonces, si quiere sentirse más sólido el gobierno, si quiere seguir interviniendo los dólares de acá a las elecciones, que falta mucho, Sí. entonces yo creo que esos 6 mil millones de libre disponibilidad que están hablando le va a alcanzar para llegar justo, no va a estar holgado. Ahora, Guillermo, te pregunto, ¿qué pasó con el repo, este acuerdo que se llevó adelante en diciembre del año pasado, si mal no recuerdo, con bancos privados? ¿Qué pasó con esos dólares?
y lo más probable es que esos dólares se hayan gastado en lo que es la intervención cambiaria, Ujú, porque recordemos que se anunció un ripo de 1.000 millones de dólares, y claro. el gobierno está todos los días gastando 100, 200 millones de dólares vendiendo para que no se disparen las cotizaciones. Entonces, lo que parece un gran monto, que son 1.000 millones de dólares, que en cualquier inversión productiva sería realmente un monto importante, en lo que es esta intervención financiera, es como arena que se te escapa de las manos o agua que se te va de las manos. Bien, ¿qué crees Eh, que en dónde va a poner el foco también el organismo internacional, el Fondo Monetario, teniendo en cuenta ya el antecedente del préstamo del año 2018? ¿Qué condiciones también pondría para la Argentina, no? y bueno, yo ahí me imagino una disputa más bien política Sí, entre algunos gobiernos, como el gobierno de Estados Unidos, que quiere dar un apoyo explícito al gobierno de Milei, y otros gobiernos, como podrían ser algunos gobiernos europeos, diciendo, nosotros ya le prestamos plata a este ministro de Economía, este ministro de Economía se la gastó a pesar de que había dicho que se iba a usar para otra cosa. Entonces me imagino que ahí está la discusión, es, si le damos mucha plata a Argentina y si adelantamos los desembolsos, lo más probable es que se la gasten y el día que haya que repagar las deudas no esté la plata y la deuda con el fondo se termina siendo más impagable de lo que es. Por claro. otro lado, me imagino al presidente de los Estados Unidos, tal vez al gobierno de China, que tiene un swap con Argentina muy importante, diciendo, préstenle plata a Argentina porque para nuestro gobierno está bien que Argentina reciba esta plata y cumpla ciertos objetivos de política que son convenientes a los intereses de gobiernos extranjeros como Estados Unidos. No me parece que para el pueblo argentino sea bueno un gran adelanto de fondos porque el antecedente es muy malo. Vos lo dijiste, año 2018, Caputo usó todas las reservas para mantener el dólar barato, eso no se pudo sostener y después nos quedamos con un dólar que igual se disparó y con una deuda abultadísima, que es la deuda más grande de la historia del FMI. Sí, bueno, se dan algunos trascendidos, algunas cifras, ¿no? Que circulan también por los medios, sobre 20.000 millones de dólares, algunos dicen 15.000 millones, otros menos. Bueno, no sé cuál será el monto que finalmente van a acordar, seguramente para mediados de abril ya vamos a tener exactamente de qué se va a tratar este acuerdo y este monto específico. También muchos analistas hacían hincapié en los detalles generales que se enviaron al Congreso a través de este decreto y no quizás algo más específico. Sí, como bien mencionabas, Guillermo, explicaba, ¿no?, que se iba a usar justamente para sanear o poner en balance las cuentas del Banco Central. ¿Crees que podría llegar a haber una devaluación? Bueno, mira, yo creo que lo más probable es que solo una parte pequeña del crédito que se está hablando vaya a comprar estas letras intransferibles que tiene el Banco Central, lo que llaman sanear el patrimonio del Banco Central. Ujú. La mayoría del monto, lo más probable es que sea para refinanciar la propia deuda que ya existe con el fondo. Eh, Nuestro escenario base en Sudamericana Visión es que el gobierno no va a tener que devaluar o sea, hacer un gran salto cambiario de acá a las elecciones. Probablemente eso quede para después de las elecciones. No estamos viendo como nuestro escenario base un gran cambio en el régimen de cambiario, justamente. Nos parece que lo que va a tratar de hacer el gobierno es tratar de seguir manejando la cotización del dólar tomando deuda, haciendo acuerdos con bancos internacionales, organismos multilaterales, pero tratando de que no se dispare la inflación porque ese es el principal activo que el gobierno vende dentro de su plan económico como un gran éxito. Ujú. Bu- Entonces, el escenario es que van a llegar hasta las elecciones probablemente en una situación compleja, pero bueno, en principio no tendrían que hacer una gran devaluación antes de octubre. Bien, gran éxito, como nombrabas, Guillermo. Otro también de las medidas que lleva adelante el gobierno es la desaceleración de la inflación. ¿Qué crees que va a pasar para los próximos meses? Que también, bueno, el gobierno lo lleva como bandera, ¿no?,
de su logro en la gestión de gobierno que está llevando adelante. 2,4% fue el último dato. ¿Crees que se va a seguir desacelerando? ¿Qué se podría esperar ya para el próximo mes? Lo que estuvimos viendo estos últimos meses es que la desaceleración de la inflación viene un poco más lenta de lo que esperaba el gobierno. Ujú. Que el gobierno a esta altura del año ya esperaba estar en una inflación en torno del 1%, más acorde a lo que es la tasa de devaluación del dólar oficial, pero por distintos factores no han podido bajarla del 2% y se estima que para marzo tampoco va a bajar del 2% y probablemente pegue un saltito respecto a la inflación de febrero. Eh, O sea que el gobierno le está costando bajar de ese 2,5% de inflación. En algunos casos ha apelado mucho a lo que es bajar los precios de importación. Ujú. Pero, eh, el tema de los servicios, supuestamente, si ellos quieren seguir reduciendo el monto de los subsidios que paga el Estado, entonces los ajustes de los servicios van a tener que ser más altos y eso genera inflación. Vemos que en las últimas semanas la carne ha subido bastante, Claro. eso tiene un peso importante en el índice de precios, de alrededor del 7% de la ponderación, entonces también es algo que influye. Ujú. Entonces yo no veo que en el muy corto plazo la inflación baje del 2%, tal vez se pueda lograr dentro de 2 o 3 meses, pero para eso el gobierno va a tener que tener muy controlado el dólar y el aumento de las tarifas de los servicios públicos va a tener que ser muy moderado. Claro. Que yo creo que el gobierno, igual, a pesar de que ha tenido un mantra que decía que la inflación siempre es un fenómeno monetario, se demuestra que al momento de hacer política se busca frenar los salarios, se busca frenar el ajuste de servicios, se Ujú. busca contener el dólar. Entonces, ese mantra del fenómeno monetario siempre causando la inflación, en realidad está desafiado por la propia política del gobierno, que se da cuenta que si libera los precios de todos los bienes de la economía, como haría un gobierno libertario, Claro. el principal el principal efecto de eso es un rebrote inflacionario fuerte. Entonces, nuestro escenario es que van a seguir controlando el dólar, van a hacer aumentos de tarifas que sean en línea con la inflación, pero no mucho más allá de eso, Ujú. y siempre también apuntando a que la competencia de las importaciones permita que los precios internos no aumenten tanto. Y ahí hay otro problema que es que a medida que entran más importaciones se debilita la producción interna. Claro, sí, sí, Bueno, tal eso es cual. otro problema. Muchos también, muchas pymes que dejan de producir productos para comprar los que entran, ¿no? Desde el exterior, productos finales, y eso también, bueno, pone en juego la cadena más débil que es el puesto laboral.